triumph. Yeshua has triumphed, his kingdom is over all. So now, prisoners of hope, be now restored. The Lion of Judah is raising his sword. Roar from Zion, one nation, one king, people of God sing. Roar from Zion, from the east, from the west, to worship your holy name. The King is among us, shepherd of righteousness. He's gathered his people, called them to holiness. His presence returned, the veil has been torn, the glory departed has now been restored. From Zion, let me hear you. One nation, one king, people of God sing. Roar from Zion, from the east, from the west, to worship your holy name. Mashiach Yeshua, Lion of Judah, roar from Zion. The sound of your voice thunders from Jerusalem. Haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai. Come on, welcome the King with me. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Haba b'shem Adonai, And you don't have to stay in your seat. Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai. Hey! Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Y desde aquí a Camuy, al Cerro Roncador, estaremos allí. Entonces, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando a lo largo, esos celulares, yo voy a tener que tirarlos por ahí porque cuando vengo aquí
empiezan a llamar, pero no los puedo atender y dicen, oh, se molestan conmigo, pero la verdad es que este es un tiempo maravilloso y no tengo, bueno, aquí llévense esto de aquí, díganle a esta persona que estoy grabando, que no lo puedo atender ahora. Estamos en vivo y a todo color aquí, son las 12 de la medianoche. Para los que nos están escuchando por la cadena del milagro, son las 12 de la medianoche, hora de clamor en la noche. Esto llega por el canal 54 de Liberty, 54 de Dish, por unored.com, @yahoo, sí, CDM Internacional, @yahoo.com, por unored.com, por Radio Clamor, que es nuestra señal de YouTube, no es radio, pero es lo que nos queda. Y estamos orando para que todas estas cosas se puedan poner en orden. Así que oremos para la hermana Elizabeth Ortiz, a quien nosotros le entregamos la emisora, y oramos por ella para que Dios... Ya tengo de una batalla, oren por esta hermana, deja ver si la puedo conseguir y la puedo entrevistar a ver qué han hecho, porque han estado luchando. Es que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Eso dice Apocalipsis 12:12, le queda poco tiempo, entonces todavía siguen reteniendo la frecuencia, pero creo que no la han podido sacar al aire, así que vamos a orar para que puedan sacarla al aire y que Dios los bendiga mucho, a Elizabeth y a toda su gente, a Rafi, que es estuvo con nosotros de ingeniero muchos años y creo que está vivo, todavía está con ellos. Entonces, pues aquí la señal va a Camuy, luego sale a Roncador, donde están las torres, de ahí sale vía satélite a todo el mundo donde alcanza esa señal. Así que ore para que Dios use cada uno de estos programas con grande y maravillosa bendición, que Dios libere, que Dios sane, que Dios ahorita... Como ustedes entienden, este programa no es un programa común como los demás, que son buenos y todo, pero aquí nosotros, con la experiencia que tenemos, analizamos las noticias, le decimos lo que o sea, lamentablemente los medios de comunicación en Puerto Rico, en Estados Unidos, con excepción de una que otra, no están llevando la realidad al pueblo. Gracias a Dios por la cadena del milagro, gracias por Fox que también da, gracias por otros medios que también están, pero las grandes cadenas informativas, de noticias, de cable, todas están entregadas a Sodoma y Gomorra. Hollywood entregado a Sodoma y Gomorra. El Partido Demócrata se ha sido secuestrado por completo. Si mi madre estuviera viva, lloraría. Y quizás usted me dice político, pero mire, yo soy analista de noticias. Oye, está bien, claro. Yo estuve en Noti1, la cadena más poderosa en Puerto Rico, 630 AM y todas sus demás, Tuto, que el dueño es un gran amigo nuestro. Estuve por 3 años y medio allí como analista de noticias, pero lograba analizar las noticias desde el punto de vista bíblico, profético y cristiano. Pues eso es lo que veo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos medios están secuestrados, hermano. La mayoría de los medios están secuestrados en Estados Unidos, CNN, NBC, ABC, CBS, The Boston Globe, el New York Times, el Washington Post, y sigue ahora. Y en Puerto Rico es lo mismo. Los radicales de izquierda de Sodoma y Gomorra, los enemigos de la cruz de Cristo, son la mayoría, no todos los periodistas, pero la mayoría tienen, con excepción variada de uno a otro, pueden analizar las cosas y la noticia. Mire, díganme ustedes que me están viendo. Ustedes han escuchado en las noticias de Puerto Rico, en las cadenas, en todo esto, a excepción, por ejemplo, de la cadena del milagro, donde está este programa, y otros más. Pero ¿usted ha escuchado lo que está pasando en Nigeria? ¿Usted ha escuchado? No dice nada, porque eso no le importa. No, ha escuchado la masacre que hay de cristianos en Nigeria. Lo de Haití no le queda más remedio porque ya reventó lo de Haití. Sabe que tenemos un llamado para retornar a Haití, pero estamos en espera de la orden de mando del Señor. Y no sé si Edra y los que están ahí en el estudio, mira a ver si me encuentran alguna información reciente internacional, porque de aquí
es poco lo que dicen, pero ya de Haití no le queda más remedio porque ya no lo pueden ignorar. Se alega que en las últimas horas el primer ministro huyó del país. Se alega que las pandillas han tomado casi control de toda la capital y ahora tuvieron que desalojar la embajada completa de Estados Unidos. ¿Sabes que el año pasado Dios me habló de ir a Haití, pero me dijo, aguántate y espera en mí? No te muevas todavía, tengo una misión, tengo una misión que realizar en Haití. Todo está detenido por la situación. Mataron decenas de cristianos. A un pastor le violaron la esposa, 3 de esos mequetrefes, y la destruyeron. Hay que orar por ese hermano, no voy a decir su nombre. Está enferma de la mente de lo que le hicieron toda una noche. Eso es lo que hay en Haití. Eso es lo que pasa cuando una nación busca al diablo, cuando la gente da sus espaldas a Dios. Y luego el pastor que delante de sus ojos hicieron esto, pero esas noticias las tenemos nosotros por otras fuentes, porque aquí no dicen eso. Aquí no les importa, aquí lo que es la maldita política local y la farándula y las porquerías de la noticia aquí. Y si hay un escándalo de los que son de Sodoma y Gomorra, eso lo ocultan. Pero si hubiera un escándalo o la apariencia de un escándalo de la iglesia, eso lo ponen en portada y le dan. Eso es lo que está pasando. Entonces, mataron como 30 cristianos allí. Entonces Dios me dijo, aguántate, porque la misión es grande. Encomienda a mí tu camino, espera en mí y yo haré. Y eso pues es algo que hoy el tema sigue siendo lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Estados Unidos y sigue siendo segundo de Crónicas capítulo 20. Pero este programa es el siguiente, pero lo que le quiero decir es que ¿sabe? Aquí analizamos la situación económica, política, mundial, internacional, proféticamente y bíblicamente y decimos la verdad. Porque si yo puedo decir, si estoy viendo las evidencias de lo que estoy hablando y me quedo callado, mi hermano, ay de mí. Dice que si el atalaya viera el mal venir y no lo avisara, será culpable de la sangre de los que se pierdan. El profeta Micaías, cuando Acab lo mandó a callarse a través del jefe de los profetas, que se llama Quiana, algo así, le dijo, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande a hablar. Bueno, sucede que en toda esta situación que está pasando en Haití, ahora es que viene a salir alguna noticia. Pero en la noticia local lo tienen prácticamente, las empresas de noticias en este país viven en una burbuja local. No les importa lo que esté pasando en Ucrania, no les importa lo que esté pasando en Israel, no les importa, a menos que no sea para propagar las mentiras de Hamas, no les importa lo que está pasando en Nigeria, no les importa lo que está pasando en Israel, no le importa, se viven en una, es una cosa tonta, una burbuja de obviar la realidad de lo que estamos viviendo, de obviar la seriedad de este momento profético que Puerto Rico está viviendo y en el cual está al punto de decidirse el destino económico, político y espiritual de esta isla, y lo que está pasando en Estados Unidos, donde finalmente, y le tengo que advertir esto, hermano, porque si yo conozco la verdad y me quedo callado, pues soy partícipe. Y le diría lo mismo, los republicanos si se descuidan, también se pudren y se apartan de Dios, los secuestran también. Como ha pasado aquí en los partidos locales. Los partidos locales se han infiltrado, los enemigos de la cruz de Cristo. Y han sido engañados los que dirigen esos partidos. Pero entonces está la alianza satánica, que son 2 partidos que son de Sodoma y Gomorra, que son marxistas, que son totalmente radicales de izquierda, marxistas, están escondidos y se esconden detrás de un ideal noble y decente,
Pero entonces, como no pueden llegar al poder como desearían llegar, engañan al pueblo y hay que tener cuidado. Este año hay que orar, hay que votar con las rodillas, con las manos alzadas al cielo, por lo que está pasando, lo que puede pasar en Puerto Rico y lo que puede pasar en Estados Unidos. No, ya en Estados Unidos es increíble. Yo quisiera tener un retrato de James Carville. James, James, James Carville, C-A-R-V de Victoria E-L, Carville. Este es el analista, el cerebro, es el analista y el consejero más grande del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Mi madre fue líder en ese partido. Mi madre era de esos que estaban ahí, cuando era otra cosa. Pero no le están diciendo la verdad al pueblo. No le están diciendo la verdad al pueblo. Tanto que si el líder del Partido Republicano en Estados Unidos que prácticamente fue Abraham Lincoln. ¿Quién fue el presidente que peleó una guerra por liberar los esclavos? Lincoln. ¿Quién fueron los fundadores y propulsores de la esclavitud en Estados Unidos? Los demócratas. Ahí lo tienen. Y luego, en la época mía del 50, del 60, ¿quiénes eran los que mantenían en el sur de Estados Unidos los Ku Klux Klan, los perseguidores de los negros? Los demócratas, los Dixie Democrats. Yo soy un estudiante de historia. ¿Quién era Thom Thurmond? Demócrata. Un radical racista en contra de los negros. ¿Ok? Entonces, tiene otros más. Líderes del partido de Thom Thurmond. Después George Wallace, que después cambió un poco. Eran los que promovían lo que llamaban la segregación. Sí, juntos pero de separados. En otras palabras, los negros no podían ir a la escuela en el sur de Estados Unidos donde iban los blancos. Yo fui con mi mamá siendo inconverso porque mi mamá hacía cualquier cosa para que yo me convirtiera. Y un verano me montó, yo era un activista en términos míos. Y me llevó con la Iglesia de Dios, ese lo llama Church, Iglesia Mission Board aquí. Me llevó a Washington, a la iglesia de Elder Michol, el metodista africano, una iglesia que el republicano Dwight D. Eisenhower dio dinero para ayudar a la construcción de esa catedral y el pastor general o el obispo era Elder Michol. Elder Michol fue considerado el Billy Graham de los negros, de los afroamericanos. Era el que llenaba el estadio de los Washington Senators, que ya eso lo cambiaron, pero era un predicador que movía masas. Entonces mi mamá, como una madre que quiere que su hijo se convierta, yo era un rebelde, un incrédulo, un hijo del diablo estaba yo hecho. Entonces viene y me lleva en esa excursión y yo voy a Washington y me desafé de ellos y fui a esa catedral. Yo vi el racismo que había en Washington. Yo vi lo que había en Alexandria. Los demoniocráticos de hoy fueron los autores de segregados, pero separados, pero segregated, la segregación. Los blancos por aquí y los negros por allá. Y los Dixie Democrats eran las racistas como Strom Thurmond, con George Wallace y otros más que eran los racistas más grandes. Los Dixie Democrats, mire a ver si me dicen que estoy mintiendo. Los Dixie Democrats eran los racistas más grandes. El sur de Estados Unidos era la cuna del racismo. Yo lo viví con mi mamá, con el doctor J.F. Rodríguez, que era negro, fundador de los Defensores de la Fe, con Elder Michol y el grupo de negros que fueron, pues estaba allí. Yo tuve una experiencia, no me convertí, pero tuve una experiencia en el culto. Bueno, pero de eso no voy a hablar. Entonces, que finalmente hacen el 4 de julio una excursión para un campamento que tenía la Iglesia Africana Metodista de Washington a cruzar en Virginia, a cruzar el Potomac, a cruzar el puente, ya eso era Virginia. Entonces, allá cerca de Alexandria tenía un campamento de ellos. Y fuimos a esa cosa. Mi mamá, yo no era cristiano, mi mamá me lleva y de regreso, que ya era de noche, yo no sé si usted ha visto una película que habla
de Mississippi Burning, el fuego de Mississippi, que era con Jim Hancock. Yo sé que es una película donde recuerda la historia de tres blancos que están unidos para destruir esa segregación, esas leyes que había en el sur de los demócratas, que ahora que están usando los negros y los negros se están rebelando entonces, porque se han dado cuenta, igual que los latinos los utilizan como quieren utilizar a los latinos que están llegando desesperados a esos países, lo están dejando entrar Biden y su gobierno democrático para convertirlos en electores ilegales para quedarse con el poder. Y después critican a este señor Trump por decir que le robó las elecciones, pero ellos hicieron lo mismo. Cuando las elecciones de John Kerry dijeron que se había robado, que los otros habían robado las elecciones. Cuando las elecciones de Clinton, de Hillary Clinton, estuvieron fastidiando que no reconocían a Trump porque era un presidente ilegal y que se habían robado las elecciones. Sí, la Biblia dice bien claro que uno no use, no sea mentiroso, dice que tenga uno cuidado, que no sea que juzgue para que no sea juzgado. Entonces, lo que ellos han hecho, pues lo juzgan porque saben que ellos son unos pillos que se han robado las elecciones en otros tiempos. Entonces está John Kerry, que dijo lo mismo, está Clinton después en el 2016, y luego está el otro, que no me recuerdo su nombre, que era el tipo que corrió, que dicen que alegó, estoy tratando de recordarme el nombre de él, pero no lo tengo aquí. Fue el candidato que se enfrentó a George W. Bush en el cambio de ahí, en el 2000. Entonces, si hay alguien que me puede recordar el nombre de este señor, porque este fue el que se atrevió a decir que él era el inventor de la cosa del Internet. Él se dice, y después se hace, igual que John Kerry, unos líderes de la lucha por el cambio climático. Entonces, este otro, que su nombre ahora no lo tengo en la memoria, fue candidato en el 2000 contra George W. Bush. Entonces, alegaron que le habían robado las elecciones. Tuvieron que ir hasta el Tribunal Supremo, pero estuvieron alegando que le habían robado. Esos tres candidatos demócratas alegaron lo mismo que Trump ha hecho. Pero mire, hermano, usted tiene que ser justo. Trump será un pecador, será lo que sea, pero uno no puede apoyar la injusticia, las maquinaciones de una gente hambrienta de poder. Y ahora párese ahí, no me apague el televisor, porque le voy a dar una advertencia a los cristianos y a los ministros y a la iglesia para que estén al tanto de lo que está pasando. De lo que está pasando escondidamente y abiertamente y de lo que viene. Porque lo digo en el nombre del Señor. Entonces tienes a estos tres candidatos y los tres alegaron que le robaron las elecciones. Finalmente, el día que Trump fue inaugurado, ya tenían planificado una marcha de mujeres y el tipo está caminando por la avenida que va hacia el Capitolio y le tiraron piedras y cuánta cosa había, el desorden y reclamando que era una presidencia ilegítima, que no lo reconocían. Muchos dijeron que se iba. En otras palabras, si yo pierdo es robado, si aquel pierde no es robado. Lo único que yo analizo las cosas de un punto diferente. Para mí hay más mi abuela decía que hay más de un método de pelar un gato. Hay más de una forma de robarse las elecciones. Le critican a este país, critican a aquel, pero nosotros somos los santos. Y los democráticos o demócratas, como les quiera llamar, han sido secuestrados por Sodoma y Gomorra, han sido secuestrados por los enemigos de Israel, por Hamas, por Hezbollah, han sido secuestrados, infiltrados por los enemigos de la cruz de Cristo, han sido infiltrados por cuanta cosa hay y han querido, por mantenerse en el poder, están los ateos, están los radicales, porque habrán homosexuales y lesbianas que son personas que son víctimas de la guerra espiritual y que no son gente mala, que hay que amarlos, pero estos son militantes, estos son personas que lo que quieren es imponer y callarnos la voz a los cristianos, desaparecernos del mapa, piden igualdad, pero cuando tienen los respetos, entonces ellos hacen la injusticia. Y esto es lo que ha pasado con los transgéneros. Yo tengo un radio en el carro que se une al satélite. Una emisora cada 15 minutos mandando una señal propagandista gratis o pagada
para comer el cerebro a la gente sobre la irrealidad, la mentira, la locura de los transgéneros. Y después viene la destrucción de los niños, el aborto en todos los extremos y la condenación de los que no creen en el aborto. Tú no puedes ser juez del Tribunal Supremo si tú no crees en el aborto. Eso es una dictadura. Tú no puedes hablar. Si tú lees el capítulo 1 de Romanos, llegará el tiempo que nos van a arrestar, hermano. Porque esto ya empezó en Europa, en la Unión Europea, y auspiciada por las Naciones Unidas, que es el gobierno del anticristo, Europa, la Unión Europea, y acá en las Naciones Unidas. Una plataforma para lo que se llama la nueva orden mundial. Se aprovecharon del COVID-19. El COVID es el COVID-19, la enfermedad esta, la plaga. Los chinos han hecho lo que les da la gana. Están comprando terrenos en Estados Unidos, el gobierno democrático de Biden y Obama, porque Obama es el que manda. Y no me callaré, porque así es la verdad. Y vive Jehová y vive mi alma, que hablaré. ¿Por qué? Porque viene ya la persecución empezó. La desesperación de quedarse en el poder, de comprar las conciencias de esos grupos demoníacos que están destruyendo la niñez de la nación. Están inundando a Estados Unidos de chinos ilegales. Están usando TikTok para tomar la mente de la juventud, lo que han hecho en las universidades de Harvard, Yale, Columbia, todas las organizaciones, Berkeley, NYC, Nueva York, todas las universidades del país, con excepción de las que mantienen un código de fe. ¿Por qué han atacado a Liberty University? La Universidad de Liberty, fundada por Jerry Falwell. Liberty University, en Lynchburg, Virginia. Le han metido una multa a este gobierno de Obama y Biden. Le han metido una multa de $14 millones para cerrarla y quebrarla, buscando tonterías. Y le respondieron los de la Junta, dijo, tenemos 2 millones para reparar lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la obsesión? ¿Por qué están permitiendo que las universidades hablen, muevan toda esta cultura del Islam, estos seguidores de Hamas que están haciendo disturbios? Mire, se metieron bueno, aquí en el próximo programa lo busca, lo tenía en el celular, pero ya lo que pasó anoche, creo que en Carolina, en Virginia, Carolina, tengo la información, pero no la tengo, se llevaron el celular, pero el gobernador de ese estado tuvo que ponerse bravo, porque ayer por la mañana estorbaron las entradas de las autopistas interestatales. Eso no puede ser. Estos grupos demoniados que favorecen los terroristas, los criminales, los violadores, los secuestradores de Hamas, están apoyados por huestes demoniocráticas. Tienen voz en el Congreso y el Senado. Nosotros que somos puertorriqueños, que somos parte de Estados Unidos, estamos en una condición que no tenemos gente que verdaderamente defienda a Puerto Rico, porque por la condición colonial que tenemos no somos Estado y no tenemos una voz allí que nos defienda. Nadie nos defiende allí. No puede hablar. Sin embargo, esta gente, los seguidores de Hamas, los terroristas islámicos, tienen 3 o 4 mujeres allá adentro y otros que lo están apoyando y están usando el poder del Congreso para perseguir a los judíos, para perseguir el cristianismo, para hacer lo que le da gana. Pues en este estado, creo que es Carolina, o ahí cerquita, y en Carolina del Norte, yo después en el próximo programa le corrijo el nombre, por la información la tengo aparte. El gobernador tuvo que mandar la policía porque estaban cerrando las entradas a la autopista interestatal. Se llevaron 18 arrestados. Dijo, aquí se acabó el relajo. En Nueva York todos los viernes van y paralizan la entrada a los trabajadores que van para Long Island y cierran el Penn Station, la estación más importante de trenes interestatales de Nueva York. Se van cuando estaba el discurso de la Unión de Biden, lo interrumpieron, se metieron en las calles para impedir que el presidente, que tanto los ha alcahueteado, que tanto los ha respaldado, le están llamando Joe genocida.
Estos sinvergüenza, estos instrumentos del diablo, tienen una nación paralizada. Entonces, esta gente que tienen en su partido secuestrado, que necesitan el voto de Michigan, necesitan el voto de Illinois, donde están metidos por miles, donde tienen congresistas como en Minnesota, en el distrito 5, en Michigan, en el distrito 12, la Talit Rohan, la más que ha insultado, la más que se están agitando el pueblo. Entonces estamos viendo que están cosechando. Los Óscares, tratando de convertir todo lo que sea público, bandas de estos tipos y estas tipas terroristas a hacer manifestaciones y aprovechar cualquier cosa y no les hacen nada. Porque el gobierno actual está secuestrado, hermano, por gente que odia a los judíos, por gente que odian al cristianismo, por gente que en sus países no dan libertad a nadie, nos matan como están haciendo en Nigeria, que el presidente musulmán está permitiendo que Boko Haram y los grupos islámicos maten a miles y miles de cristianos y el mundo está callado. Uy, despierte ya, pastora, despierte. Estamos viviendo la batalla final, lo que describimos en nuestro libro hace unos años atrás. La batalla final, que lo puede conseguir por Amazon y lo pide así. Pero entonces estamos viviendo esto y estamos ciegos porque aquí la prensa de aquí está cautiva, está entregada a Sodoma y Gomorra, está entregada la mayor parte de la prensa al radicalismo más grande, haciéndole la política a toda esta gente que quieren apoderarse a esta alianza satánica. Es una cosa increíble. Y duerme, lo que Sigfrido, el cura decía, mi iglesia duerme. La iglesia está durmiendo. Nos están entreteniendo. Entre comillas, viene un artista de estos de música urbana, de esta porquería de música, y se convierten, y no bien están ahí empezando, los empiezan a mover, a sacarle el jugo, y los están destruyendo, porque son muy pocos los que se han reído. Mira, cuando yo veo a Alex Campos, a Alex Cabo, como se me recuerda el nombre, ¿cómo se llama? Chanier, ¿cuál es el nombre de Alex? El que tuvimos aquí, que lo entrevistamos. Alex Capó, algo así. Bueno, el asunto es que ese tuvo 15 años y se doctrinó en la iglesia, en la palabra. Y ese tiene... ¿Ah? Trujillo. Perdón, ¿no te oigo? Trujillo. Alex Trujillo. Sí. Él estuvo aquí, lo entrevistamos aquí. Y habló 15 años aprendiendo la Biblia. No bien hacen, y llega uno, y llega otro, y los destruyen porque no le dejan como un bebé que acaba de nacer, para sacarle jugo, para sacarle, atraer la gente. Y después cuando están perdidos, como le pasó 20 veces o 30, no sé cuántas veces le pasó a Bicosí, que cada rato se desplomaba, porque cuando vino no lo dejaron crecer. Y el muchacho se convirtió de verdad. Lo mismo que pasó con el Puma, con José Luis Rodríguez, que yo tuve que en 2 noches estar sentado en el Caribe Hilton con él y decirle, tú no eres ningún ministro, tú eres un recién convertido, dile al pueblo que estás comenzando, que estás buscando, pero lo treparon a conciertos y a le sacaron el jugo, y cuando ya se desplomó, no lo buscaron más, y lo están haciendo con todos los que están llegando aquí ahora. Y damos gracias que hay gente como Héctor el Father, que ha tenido una experiencia y brega con algunos de ellos. Pero la gente le está echando mano y los trepan en concentraciones y usan a veces sus recursos y todo lo que tienen. Yo le digo la verdad, eso lo que hace es que los destruye, porque el crecimiento, un bebé tiene que crecer, tiene que alimentarse, tiene que aprender que esto no es un juego, esto no es como cambiar de un partido a otro. Llegan de la política apestosos a cuánta cosa hay y de la noche a la mañana son tremendos oradores y no tienen un cambio en su vida y no lo dejan crecer y son artistas del mundo, y cuando llegan aquí de la noche a la mañana y a un pobre infeliz lo sientan y lo educan, pero a hay que sacarle el jugo que tiene, y los están destruyendo, los están arruinando y le están haciendo un daño a sus vidas y a sus familias, que están hartos de estar en ese mundo, y cuando vienen acá encuentran que los explotadores están acá también.
Yo le digo la verdad que esto es lo que está pasando. Entonces, aquí las cosas no salen como son. Entonces, tenemos una prensa que el 90% es izquierda radical, Sodoma y Gomorra, anticristianos. Después tenemos unos políticos que en vez de estar interesados en el bienestar de este país, están lambiéndole el ojo a los demoniocráticos cuando están en el poder. Entonces, no destruyen la realidad de lo que verdaderamente debemos estar pensando. Pero no tenemos a nadie, no tenemos por la condición que vivimos, que no somos un Estado, no somos una colonia. Entonces, pudiéramos tener todas esas voces. Pues los musulmanes, Rajid Talib y la otra, Omar, yo no sé qué, todos lograron, se hicieron ciudadanos, llegaron al poder, y nosotros lo que tenemos es un comisionado que lo que tiene es ni la voz vale nada, que el gobierno le paga para que esté en una oficina allí, pero no tenemos el poder que debemos tener. Primero, el poder de Dios, porque hemos dado la espalda a Dios, y segundo, somos meramente una persona sin autoridad y poder. Mira, esta gente están sentados cogiendo un salario, tienen voz y voto en las leyes que nos influyen a nosotros, pero nosotros no tenemos nada de eso. Y yo he sido claro en lo que yo creo. Yo he creído que el estatus primordial de resolver en Puerto Rico es el moral y espiritual, pero también hay que entender que no podemos estar en una condición donde somos meramente muñecos de unos poderes que no tenemos y de unas fuentes que se mueven. Ahora viene la vicepresidenta Kamala Harris y el gobierno de aquí, el gobernador de aquí, viendo el ojo que viene para acá. ¿Qué? Esa mujer es lo peor que ha habido en la vicepresidencia. Esa mujer, yo la escuché cuando dijo: el día que yo tenga el poder, yo legalizo la prostitución en todos los Estados Unidos. Ese instrumento del diablo que está a un latido del corazón de ser la presidenta del país. Y luego un presidente, Biden, que no manda nada, que el que manda es Biden tras bastidores. A Biden lo manda Obama, y Obama está influenciado por toda la política antisemita y escondido tras la prensa que lo protege como un ídolo. Y yo le digo bien claro, hermano, y siento hablar aquí en el día de hoy, no puedo quedarme callado. James Carville, voy a buscar un retrato, porque entonces vamos a enseñárselo. Es el cerebro del Partido Demócrata o demoniocrático, que no es lo que era, que antes era peor, porque eran los esclavistas, los racistas de todo. Ahora vienen a todo el mundo es racista, pero ellos no. Ellos fueron los que promovieron la esclavitud. Por eso Lincoln, un republicano, tuvo que hacer una guerra civil para liberar a los esclavos. Pero esos que son los cerebros de todo lo que fue el racismo y la esclavitud, y ahora usan los negros y usan los latinos y usan a quien pueda para quedarse, y permiten que entren millones de personas para legalizarlos, para votar, aunque no son ciudadanos. Y a los que son ciudadanos se están muriendo los veteranos en las calles. Y el país es un... Mire, el informe que hubo de inteligencia hace unas horas dice que el país está lleno de extremistas y terroristas islámicos. Está lleno de terroristas del tráfico humano, del tráfico de fentanol, del tráfico de drogas. Los chinos están tomando terrenos enteros para propagar y cultivar la marihuana dentro del mismo Estados Unidos. Hay un descontrol. La nación está al borde del precipicio porque los gobernantes están putrefactos y la gente no lo entiende. La gente no lo comprende. Y posiblemente no sé cuánto tiempo me queda a mí con poder hablar lo que estoy hablando. Pero James Carville, para que ustedes, los pastores y pastoras, y ustedes que me ven en Nueva York y en Estados Unidos, y algunos que están aquí alcahueteando estas ideas, entiendan que no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. James Carville, el cerebro, el asesor número uno de los demoniocráticos del Partido Demócrata, acaba anoche de decir que nosotros los cristianos somos una peor amenaza que Al Qaeda. Eso lo dijo James Carville, asesor de Biden, asesor de Obama, asesor de todo ese partido que gobierna el país. Dijo anoche en televisión nacional que nosotros los cristianos somos la amenaza más grande que Al Qaeda, somos lo peor. ¿Por qué? Porque defendemos a los niños, porque estamos en contra del aborto, porque estamos en contra de que eduquen nuestros niños en los transgéneros y en el homosexualismo y los transformen sexualmente, y especialmente que nos indoctrinen a nuestros hijos en las escuelas.
Y ya han comenzado aquí a infiltrar libros y están tratando de infiltrarse en las escuelas cristianas también. Y políticamente y moralmente y depravadamente, esto es una lucha que están tratando de hacer. Ese tipo que es el cerebro número uno, el asesor número uno del presidente y los demoniocráticos del Partido Demócrata, acaba anoche de decir a la nación que nosotros los cristianos somos la amenaza más grande, peor que cualquier otro, que jamás, peor que nadie, somos peor que Al-Qaeda. Eso dijo James Carville. Y ustedes no se dan cuenta que la persecución ha comenzado, que vienen tras sus hijos, que vienen tras nuestras libertades, que vienen tras las iglesias. Acaban de meterle una multa de 14 millones a la mejor y más grande universidad cristiana de Estados Unidos. Despierta, pueblo, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a pedirle a Dios que en este año esa plebe, esa plaga, Dios haga algo. Primero que haya un avivamiento, pero los avivamientos tienen resultados económicos y políticos. Cuando el avivamiento de Wesley, de Juan Wesley, en Inglaterra y de George Whitefield vino, los cambios no fueran solamente de lenguas y de cánticos y de emoción. Hubieron cambios en la política. Los niños en Inglaterra no tenían derechos, pero cuando Dios usó a Wesley, que conmovió toda la nación, que estaba al punto de caer, esto es para el 1800 y pico, estaba al punto de caer en lo mismo que cayó Francia unos años antes, en la Revolución Francesa, que fue el comienzo del marxismo, del Marx, de Engels, fue el comienzo de la destrucción por 40 años de la familia. Mire, lea la historia, no se deje envenenar de lo que están metiéndole en esas universidades como la de Puerto Rico y otras universidades que están envenenando la mente de los estudiantes con una historia de la humanidad fatal, una historia mundial fatal, equivocada, reconstruida. La Revolución Francesa fue en el siglo XVIII la desgracia más grande que hubo en el mundo. Por 40 años la institución de la familia se destruyó. Después vino Napoleón, porque no resolvieron el problema. Se puso peor que lo que había cuando las reinas y los reyes estaban abusando de los pobres. Y entonces quisieron cambiar la historia. Pero la verdad es que Inglaterra iba por el mismo camino, que estaba Francia. La injusticia de los niños. Entonces siempre viene con los niños, porque el espíritu de Faraón, el espíritu de Herodes, el espíritu de Hitler, de Stalin, de Fidel Castro, todos esos espíritus contra los niños para depravarlos, endoctrinarlos, sacarlos de nuestras manos. Y lo próximo que van a hacer es, según James Carville, somos lo peor, somos la amenaza más grande. Yo tengo un libro en mi poder que lo voy a traer aquí y le voy a leer unas partes de que están introduciéndolo en silenciosa y por encima del liderato de escuelas y academias cristianas, lo están introduciendo en las escuelas públicas, lo están introduciendo en las escuelas locales aquí y las escuelas cristianas sin que se den cuenta, donde promueven toda la asquerosidad más grande y donde la autora de ese libro, que es una profesora universitaria, enemiga de la iglesia, acaba con todo lo que es lo que se recuerda de la mayoría moral, de todo eso con los cristianos. Eso es todo lo mismo James Carville, que el cristianismo somos la piedra de tropiezo al libertinaje de ellos. Despierta, iglesia. Esto es una guerra por nuestros hijos. Esto es una guerra por nuestras libertades. Va a llegar el momento que yo no voy a poder leer el capítulo 1 de Génesis, porque dice hombre, varón y hembra los creó Dios a su imagen y semejanza. No voy a poder leer el capítulo 1 de Romanos, donde describe la depravación de las generaciones, de las civilizaciones, del homosexualismo, el lesbianismo. No voy a poder decir que eso es malo. Ahora vamos a caer en el abismo de los transgéneros. Quieren cambiar nuestro idioma, quieren endoctrinar a nuestros hijos. Los chinos tienen entrada a Estados Unidos por el TikTok. Son los dueños de eso. Tienen derecho a entrar a toda la información de tu hijo y el mío. Y TikTok tendrá sus cosas buenas. Pero así es que el diablo trabaja. Como decía el profeta, decía, muerte en la olla. Se disfraza de ángel de luz, pero sabemos que es un ángel de oscuridad. Y si usted tiene un James Carville que anoche, y cuando estoy grabando este programa, no han pasado 24 horas que ese demonio acaba de decirle a la nación, el consejero
y el director de política del Partido Demócrata o Democrático, como le quiera llamar, que nosotros somos peor amenaza que Al Qaeda. Y por eso están comenzando. Hay 10 pastores que por ir a protestar silenciosamente frente a una clínica de aborto, le están amenazando con años de cárcel. A la Iglesia Católica, y mire esto, usted no se goce cuando usted vea estas cosas. A la Iglesia Católica hay órdenes de investigarlos como potenciales terroristas por su hecho de levantarse en contra del aborto. Tienen infiltradas iglesias católicas sectores de la inteligencia de nuestra nación. Y no faltará, hermano, que tanto que hemos criticado lo que pasa en Cuba, lo que pasa en China, pronto veamos eso establecido aquí. Ya nos están llamando lo peor y la peor amenaza. Y nos comparan peor que Al Qaeda, peor que Hamas, mientras esta gente anda haciendo y deshaciendo. Y gracias a Dios por el gobernador de este estado, que esta mañana dijo, acaban, no vamos a permitirle aquí. Están haciendo lo que le da la gana. Por eso el 2 de septiembre, una de las motivaciones del Día del Clamor va a ser un apoyo abierto a Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Jerusalén será la capital del milenio. Y esto ya no es una cuestión ahora de teología, es una cuestión de historia y de profecía bíblica. Déjame decirle, tenemos que orar por Jerusalén. Tenemos que orar para que Dios le dé la victoria. El presidente Biden se ha atrevido a decirle, usar el cristianismo y decirle a Netanyahu, come to Jesus. Un tipo que es un blasfemo, un tipo que es un apóstata, usando el nombre de Jesús para intimidar al primer ministro de Israel, en una conversación que hubo entre ellos dos. Se quiere mandar, quiere decirle qué tiene que hacer en su país, pero no quieren hacer lo que tienen que hacer en su propio país. Mientras su país lo llevan por el barranco, le están diciendo a Israel cómo pelear su guerra, cómo defender. Y lo que hizo Benjamin, lo que hizo lo que hizo Menachem Begin y lo que hizo Golda Meir en el pasado, decirle a Estados Unidos, no va. Reagan me encantó como le dijo, porque estaba Reagan en el poder, pero cuando vino Joe Biden con 30 senadores a reunirse con Menachem Begin en medio de una de esas guerras que hubo, le dijo, usted se puede quedar con toda la ayuda militar, se puede quedar con todo y se van a las pailas del infierno. Y le digo bien claro a Biden, que era senador entonces, ese tipo no ama a Israel, es un enemigo de la cruz de Cristo, es un enemigo de los niños, es un enemigo de la vida, es un enemigo de la moral cristiana, es un enemigo de Israel. Y Menachem Begin le dijo, cuando era senador, le dijo, aquí se puede quedar con todo. Nosotros hemos estado por 3,000 y pico de años en estas tierras, Dios nos ha traído de nuevo. No vamos a ceder, ni vamos a dejar que usted nos diga lo que tenemos y cómo tenemos que pelear nuestras guerras. Y este atrevido, este individuo blasfemo, está tratando de decirle qué es lo que tiene que hacer, porque es lo que le importa. Son los 100 y pico de mil musulmanes radicales que están en Michigan y que están en Illinois y que están en Minnesota. Y están vendiendo su alma al diablo por quedarse en el poder. Por eso yo pongo en duda la mitad o yo no sé cuánta, el tiempo dirá la razón. Aunque fuera cierto, la manera que están tratando de destruir a ese señor Trump, que abusa muchas veces él mismo se busca el problema con su lengua y sus dedos, pero le ha dado lugar a que esta gente, todo lo que huela a que le puede ser un obstáculo para permanecer en el poder. Mira, han dejado millones de personas entrar para convertirlos en electores, para robarse las elecciones. Y no se puede decir nada ahora. Y no ocultan. En la investigación que se hizo sobre el 6 de enero, había pruebas de que la Casa Blanca bajo Trump había pedido ayuda para sacar la Guardia Nacional, pero eso lo borraron de la investigación. Eso lo callaron, porque hasta el ciego más ciego puede ver que lo que están haciendo con ese hombre es nada más que destruyéndolo, y él a ese no lo entiende. Pero mire todo lo que había. Ayudó a Israel, puso la embajada en Jerusalén, hizo lo que nadie había hecho, defendió al Estado de Israel, defendió a los niños por nacer, se puso frente, permitió que en la Casa Blanca se dieran actividades por primera vez en años
cristiana y se cantara y se alabara a Dios, podrá tener 20,000 pecados. Y eso lo juzgará Dios, porque Dios no es cahuete de nadie. Pero lo que están haciendo es toda una politiquería injusta y una mentira tras otra. Son capaces de vender su alma al diablo, porque lo que quieren llevar es la nación a todo lo radical más inaceptable de la historia. Están destruyendo la nación. Y nosotros los cristianos vienen tras nosotros. Lo que dijo Carlos la noche, lo que está pasando con las iglesias católicas, lo que está pasando con la Universidad de Liberty. Y aquí duermen el sueño de la indiferencia. Aquí lo único que le interesa es que le manden dinero y que le manden más dinero para votarlo, para hacer lo que da la gana con él. Hay que orar y ayunar como nunca antes, pero no podemos quedarnos callados. Es una desgracia que hemos dado nuestras vidas en las guerras y no tengamos ni un senador, mientras los musulmanes tienen 4 personas en el Congreso, tienen gente metida en la Casa Blanca, tienen gente metida en el gobierno. Los homosexuales tienen agencias completas en sus manos. Y aquí los puertorriqueños, por su ignorancia, teniendo lo que no tienen los demás, los que no tienen esos millones que están cruzando el mar, que están cruzando el Río Grande, que están a la merced de toda esa gente, y nosotros lo tenemos. Y somos tan brutos que nos dejemos ir por la demagogia política. Nos dejemos ir por las mentiras de las personas que nos dicen que si hablamos y decimos la verdad, estamos mal. No, vive Jehová, vive mi alma, que mejor pierdo todo, pero no me voy a quedar callado. ¿Cómo podemos quedarnos callados? ¿Cómo podemos permitir que hagan lo que están haciendo? Ha llegado la hora de buscar a Dios mientras pueda salir. Mire que me he olvidado de todo en el programa de hoy. Que Dios despierte el pastorado, que se le quiten las vendas de los ojos, que la iglesia entienda que estamos al borde, como aquí no se ha sufrido una persecución como la que sufrimos nosotros, allá Eugenio y yo, que somos los únicos que quedamos vivos, en Colombia, donde nos mataron 400 pastores o más, quemaban iglesias, lo que está pasando en Haití en el día de hoy, lo que está pasando en Nigeria, que nos están matando a miles, como este país no ha tenido, gracias a Dios que en 1898 llegó esa gente aquí, llegó a Estados Unidos, porque España nos tenía esclavizados y no se podía ni predicar el evangelio en este país. Dios usa lo que Él quiere usar. Dios contesta las oraciones como Él quiere contestarlas. Hermanos, ore a Dios, porque lo que se aproxima es una persecución y este país no está preparado para eso. Pero sería bueno cuando 2 o 3 de nosotros nos vean tras las rejas, porque aquí por pie que estuvieron ir presos hasta pastores y cosas. Pero viene un momento difícil, porque antes que venga el avivamiento tiene que venir la persecución, tiene que venir el desastre, tiene Dios que quebrantar la soberbia que hay en este país y volvernos a la verdad, humillados delante del Señor. El 2 de septiembre vamos a apoyar abiertamente, con oración, con clamor a Dios, al pueblo de Israel, sin tener miedo de lo que puedan decir, lo que puedan hacer, frente al Capitolio. Y luego vamos a orar para que este pueblo se revista de discernimiento y no permita que la alianza del infierno tome el poder en este país, y que hombres y mujeres que aunque no sean convertidos tengan temor a Dios y puedan defender los niños y puedan defender la verdad. Y Samanda la Basha, y Dios bendiga esta cadena del milagro, que pueda seguir adelante, porque lo que nos aproxima va a ser una gran persecución. Pero en la persecución es que dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Gracias, Señor. Mañana será otro día. Descanse esta noche y piense sobre lo que he hablado aquí en el día de hoy. Prisoners of hope, be now restored. The Lion of Judah is raising his sword. One nation, one king, people of God sing, Lord from Zion. From the east, from the west, to worship
righteousness. He's gathered his people, called them to holiness. His presence returned, the veil has been torn, the glory departed has now been restored. B'Shem Adonai, Baruch haba, B'Shem Adonai, Baruch haba, B'Shem Adonai, Baruch haba, B'Shem Adonai. Come on, welcome the King with me. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And you don't have to stay in your seat. Baruch haba, B'Shem